Hola, hola chicos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de El Club de la Vida. Hoy vamos a hablar de las travesuras de la infancia, de por lo que si nos regañaban, si no nos regañaban, si éramos muy inquietos, si no. Si nos pegaban. Ay no, ¿a usted le pegaba mucho? A mí sí. Qué pecado. ¿Y le pegaban más antes de que naciera su hermano o después de que nació su hermano? No hubo diferencia. No, yo creo que tampoco. Ahora nos causa risa todo, ¿no? No, Pero antes era. no crean. Sí. Estoy traumatizada. Quedé con severo trauma Ahora vamos a hablar de los traumas de la infancia. por regaños y castigos. A mí sí me daban con correa. Métodos de castigo de las mamás. Hablemos de los métodos que utilizaban. Conmigo utilizaban el de te quito todo, no te dejo salir, no puedes jugar con nadie. El de la chancla fue como una o dos veces nada más. Chancla, con correa, la correa, no recuerdo. el perreo. Y una vez con cable. No más. De no salir, no, la verdad no la recuerdo. De no salir no la recuerdo. Conmigo era muy exigente. Mi mamá. A mí sí me castigaban. No, yo me la pasaba solo castigada. Porque es que me decía, hasta que me compraron mi primer reloj, me decía, te doy permiso 1 hora, me daban a mí de permiso para ir a jugar. Yo tenía que llegar, lustrar mis zapatos, hacer mis tareas, almorzar, organizar mi uniforme y después podía pedir permiso para ver si podía salir, porque antes de yo hacer todo eso no podía ni pedir permiso. Que mami, déjame jugar y yo después hago, no, jamás, olvídese. Y por un minuto que me demorara, ya estaba castigada. Terrible. No, pero con las exigencias de las mamás en el tiempo, eso sí era. Tenía que cumplirse, o mejor dicho, el castigo. Era inmediato, ¿no? En ese aspecto también mi mamá era así. Con el tiempo. Eran muy exigentes. Bueno, a mí eso me ha servido para ser puntual. A mí no me ha servido de nada. Yo la más puntual. Y mi mamá es súper puntual. Mi mamá se levanta súper temprano y ella es la que me está afanando más. Ya, Salga, ya. vamos, ya se le hace tarde, no sé qué. Sí, es verdad. A mí, sí. Ya cuando hacía cosas como más delicadas, sí me pegaba. Y cuando nació mi hermano, regaños. Y regaños. Ay, eso sí. Uno no podía hacer nada porque ya era la culpa de uno, que porque era más grande. Y lo que le pasara al chiquito, entonces era culpa de uno. No. Sí, recibí regaños y castigos. Yo regaños. No, yo sí castigos. A mí me pegaban. Sí. Cuando él lloraba, porque nos poníamos a jugar. Y pues obviamente, por cualquier cosa, ya no. Muy llorona. Mi hermano era muy llorón. ¿Sí? Sí. Ay, no. Mi hermano Por era eso. muy llorón. Y entonces ya, y yo le decía, no vuelvo a jugar. Porque fijo era el regaño o el castigo, pues. Ajá. No, mi hermano no era llorón. Pero era malo. Porque varias veces inventaba cosas para que a mí me regañaran. Ay, no. Decía que yo le pegaba, que yo lo empujaba. La vez que mi mami ya dejó de creerle fue porque lo hizo en público. Yo iba a darle una queja a mi mamá porque se estaba portando mal, porque como mi mamá se la pasaba trabajando y en la casa los que manteníamos éramos él y yo.
¿no? Y yo no recuerdo por qué fue que me hizo pataleta y se me tiró al piso, algo así. Se portó muy mal. Entonces yo iba a decirle a mi mamá y él me adelantó y justo como en el andén, antes de entrar al trabajo de mi mami, se tiró al piso, se tiró y empezó a llorar como loco y a decir que yo lo había empujado. Y menos mal habían unas personas por allí que le dijeron, mentira, señora. Él se tiró. Y ahí se le cayó la máscara. Quítate la máscara. Ajá. Esa vez. Uy, no. No. Horrible. No. Mi hermano no era malo, era llorón. Un hermano malo, un hermano llorón. Pero sí me castigaba por... Sí. Ay, no, los hermanos. No pidan hermanos. Y eso cuando la mamá le dice a uno, no vayas para allá porque te va a pasar algo. No corras porque te vas a caer. Y le pasa. Bueno, yo tengo una cicatriz en el labio gracias a una desobediencia de esas. Me quemé la cara. Gracias a que la palabra de la mamá tiene poder. Ay, sí. Yo le digo a mi mami, ay, mami, usted debería decir, hija, que te conviertas en millonaria sin tener que trabajar. Pero con las mismas intenciones que cuando me decía, te vas a caer, te vas a golpear. Sí. Porque, uy, no. Impresionante. De verdad. Eso como que les sale desde por acá, ¿no? Sí, así deberían intencionar cosas buenas para sus hijos. Sí, desde el alma. Sí. ¿Con qué será que lo hacen? ¿Con rabia? Creo que dependiendo de la emoción. Ajá, pero no. Sí se siente. Sí. Y sí pasa, horrible. Como esa vez, mi mami y yo recuerdo, estábamos saltando con otra prima en la cama. Cuando entró, yo tenía como 5 años, 6 años. Cuando entró y dijo, dejen de saltar en esa cama que se van a caer. Y yo, la que siga. Seguía y seguía. Cuando en un salto mal dado se me fue el pie. Eso fue el salto mortal. El salto mortal, sí. Y me partí el labio y después para decirle a mi mamá, no, yo saltaba calladita en esa habitación y le decía a mi prima, no le diga. Ya después en última llamó a mi padrastro. Y esa vez me regañó. Porque claro, debió verle la boca. Claro, si me sabía sangre, tenía todo esto lleno de sangre ya. Y yo sentía la boca así como cuando a uno le ponen anestesia, así me sentía. Claro, cuando ya me vi en el espejo, tenía el labio súper abierto aquí. Y así es todo. Hinchado, inflamado. Andaba trompona. Esa vez me pasó eso. Yo recuerdo, creo que tenía, a ver, espere. Sí. Y iba a cumplir los 8, tenía 7 años. Nosotros viajamos al Ecuador y nos fuimos a un centro comercial. La desobediencia. Suspiro. Sí. Mi mamá ya estaba embarazada de mi hermano. Entonces, me quedaron gustando unas bicicletas y yo apostaba que las había mirado en un segundo piso. Es que no me acordaba muy bien. Yo, o sea, como me llevaban de la mano y yo iba viendo, entonces nos bajamos a un primer piso, creo. Y me subía a las gradas un poquito y me bajaba otra vez. Y los miraba. Ellos estaban allá mirando las cosas, curioseando y todo. Después me subí otra vez y pasaba lo mismo. Hasta que dije, no, estos de aquí no se van. Me voy a subir a ver las bicicletas. Subí a ver las bicicletas y no encontré las bicicletas. Entonces no había sido por ahí mismo que habíamos bajado. Yo creo que me despisté por un momento y creo que fuimos a otro lugar y yo juraba que era el mismo. Cuando ya bajé, ya no estaban. Me habían olvidado. De la vida. Sí.
el susto de la vida. No estaba nadie, porque fueron unos primos, fue mi mamá, y no había nadie. ¿Y usted se imagina el susto de ella? En otro país. Claro. Y entonces yo llegué, no me quedé abajo, sino que me subí otra vez. Y yo miraba a la gente que me miraba, ¿no? Y yo decía, no puedo demostrar miedo, no puedo decir que estoy perdida, porque me llevan. Estoy en otro país. Ni siquiera estoy en Colombia, entonces claro, eso era el miedo de decir, o sea, ¿cómo es la gente de acá? Uno piensa, ¿no? Un poco de cosas, así sea que sea niño, y la gente solamente me miraba, y yo decía, no puedes llorar, no puedes llorar. ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! Y me iba cada vez más allá, después regresaba, bajaba otra vez y no aparecían. Uy, no. Me subía, me fui hacia el otro lado y la gente me miraba más. Claro, al verla ya, ajá, sola. Luego, no sé, me fui para el otro lado, luego me regresé. Y dije, no, yo tengo que caminar hasta el fondo, me voy caminando hasta el fondo. Y si ya no encuentro a nadie, ya le digo a alguien, pero yo estaba como buscando la persona, como, ¿no? Que se mirara como más buena gente. Confiable. Que confiable. Confianza. Sí. Pero ya había decidido decir que estaba perdida. Y claro, el corazón se iba a 1000. Pero para no llorar. Y los nervios, sí. Y cuando en esas aparecieron mis primos. Nunca había sentido tanta felicidad. Sí. Y salieron corriendo a abrazarme. Ay, no. Es que el susto que debieron sentir ellos también. Sí. Y mi mamá, y yo dije, no, ahora el castigo, Señor Jesús. Pero no me castigó, porque ya estaban todos ellos. Pero ella, es la ventaja de estar acompañada. Pero ella con la panza. Qué pecado. Y ya se iban a ir a colocar en el megáfono del centro comercial que yo ya estaba desaparecida. Que una niña vestida, eso me contó ella después. Pero sí fue un gran susto. Ay, no. Sí. Dios mío. A mí por eso, no sé, siempre me ha dado como el susto de salir, ahora que soy mamá, pues con mi hijo. Ajá. Porque siempre he pensado como que se me va a perder, me lo van a robar, no sé, cosas así, esos pensamientos horribles. Siempre me da miedo por eso. Ahorita pues que ya está más grande, no, pero a mí sí me da súper miedo. Pero bueno, por lo menos esa vez no la castigaron. No, porque una estaba en otro país. Y otra estaba con mis primos. De ahí a que llegara a la casa ya se le va a pasar la rabia. Sí, y obviamente todos consintiéndome, ¿no? Y diciendo, claro, asustados. No, estaba asustada, no lloró. Y yo, no lloré. Soy niña fuerte. Estaba buscando, resolviendo. Y mira que uno por lo general, pues no, a mí me pasaba, no sé, de pequeña, me gustaba adelantarme. Ajá. Siempre. Y una vez estábamos en Bogotá, viajamos con mi mamá y me adelanté, porque yo sentía que ellos andaban muy despacio y en lo que estaban hablando, ay no, a mí me daba pereza. Y yo, como ahí en ese entonces no sufría lo que sufro ahora, que se me olvidan las calles, los lugares. Y yo ya conocía el trayecto del hotel al restaurante. Y ya veníamos regreso al hotel. Cuando yo voy bien tranquila y me adelanté hartísimo. Y yo, pues de vez en cuando, ¿no? Volteaba a verlos, asegurarme de que venían detrás. Cuando, mujer, hubo un momento en el que yo creo que no los volteé a ver por mucho rato. Cuando después nada, ¿dónde está mi mamá? Y yo, mi mami.
mami, pero tampoco lloré. y ahí era más pequeña. Uf, ahí tenía unos 4 años antes de irme a vivir para Coas. Sí, como 4 años. Y así chiquita me regresé. Y pues que en ese entonces no era, ¿no?, tan peligroso como ahora. Ah, no. Y me regresé y los encontré, se habían estado escondiendo detrás. Esa vez me dio un mal genio. Me enojé. Más encima brava. Sí, y me hicieron caminar doble y bravísima. Ajá, esa vez me asusté, sentí el verdadero terror. También. Ay, sí. Sí, sí. Uy, no, yo digo, ahora que me pongo a pensar, ¿no? Y comparo. Obviamente puede influir la época, ¿no? La tecnología, el entorno, todo eso. Pero yo me pongo a pensar y yo digo, mi hijo es un ángel para lo que era yo. De verdad. Y mi mamá dice que yo era juiciosa. Pero yo digo, si yo era juiciosa, mi hijo es un ángel. Claro que si comparamos lo que era yo con lo que fue mi hermano, ¿no? Ay, no, pero soy un ángel yo. Sí. José desbarataba hasta un balín. Vale. Ay, no. Era inquieto. Mi Sí. hermano sí era cosas bárbaras. Y hacía una travesura que usted recuerde mucho, mucho. O que le haya contado a mi tía que haya sido lo más. ¿Que una travesura? No, de travesuras no recuerdo. No, era juiciosa. No, era juiciosa. ¿Usted? Ah, yo sí. Una que me ha contado mi mami. Es que como ella trabajaba, ¿no? Y vivíamos solo las dos. Un día es que estaba. Y digamos, el negocio de mi mami era en la misma casa quedaba, ¿no? Ajá. Entonces yo estaba en la habitación. Y cuando es que sintió mucho silencio en la casa. Y ella pensó. Eso es peligro. Cuando hay niños en la casa y hay silencio, eso es peligro. Alerta roja. Sí. Y ella dice que pensó, que ella dice que yo era juiciosa. Y ella dice que dijo, mi niña se dormiría. Convencida, mami. Cuando entró a la habitación y que me encontró con los ojos así. Así, pero que no, o sea, no se me veían, que estaban así súper inflamados. Ahí mismo pues se había asustado, no había pegado el grito. Y cuando se acercó a verme, yo había estado con papel higiénico, jugando con papel higiénico. Y lo que tenía en los ojos era puras bolas de papel higiénico. Me estaba metiendo papel higiénico en los ojos. ¿Qué era la gracia de eso? No sé. Yo digo, ¿cómo no sintió fastidio? Ajá, y los dos, y no llorar, no nada, Sino seguía y seguía. Entonces, esa, una de las que no me acuerdo. Otra que me cuenta es que me pinté la cara, ajá, pero con color de la cocina. Esa es otra. De las que yo recuerdo. Ahorita que recuerdo, era en la casa de mi padrino, sí. Habían en las ventanas habían el antepecho, la reja, ¿no? Ajá. Entonces yo metía la cabeza y la sacaba. Metía la cabeza y la sacaba. Hasta que en un momento la metí y ya no la pude sacar. Y ahí me quedé hartísima. Y no pedí ayuda. No, porque me daba vergüenza. A mí me daba pena antes, ¿no? De ni siquiera decir, por favor. Y nadie la ayudaba de No. verla así. Qué malos. No, es que además era en el segundo piso. Ah, no Estaba había sola. nadie. No, Uy, no. pero había gente abajo, ¿sí? En la calle. Pero yo decía, ¿y ahora cómo voy a gritar desde acá? ¡Qué pena! Yo decía. Y me llevé bastante rato. Y cuando
saqué la cabeza así, dije, no, voy a intentarlo otra vez. Me quedé ahí así, apretada. Y fue peor. Y yo, ay, no, ¿y ahora cómo hago? En esas, después de, no me acuerdo cuánto pasó, y menos mal que también estaba con la silla, porque la ventana era alta y tenía que 4 años. ¿Qué tal se le hubiese corrido esa silla? Quedaba colgada. Quedaba colgada. Qué peligro. 4 años tenía. Ajá. Ya subió mi mamá y me miró así y me dijo, "¡Ah! ¿Usted qué está haciendo ahí?" Y yo, mami, no puedo salir. No, sí. Ay, no. Ya esas son. Esa vaina, ¿no? De andar metiendo. Yo recuerdo una vez mi hijo en un paseo. Ajá. Ya nos sentamos, ya vamos a comer, ¿no? Nos llamaron pues a comer. Y era de esas sillitas que traen huequitos. Ajá. De cuadritos. Y se le ocurre meter un dedo ahí. Dios mío, bendito, después para sacarle ese dedo de ahí y gritaba, ¡no, no! Eso sí, lo hizo, yo no sé. Y ahora grande, no hace mucho, tenía una de esas peloticas de ping pong, ¿no? Y estaba partida. Y metió el dedo ahí también. Y después andaba con el dedo sin poderlo sacar. Ay, no. Dios mío. La manía. Esas manías, ajá. No, yo algo así, no. Sí, recuerdo. de eso sí recuerdo. De otras travesuras, no. Ay, no. Que me salía corriendo, que me escapaba. Sí, también. Me escapaba donde mi tía, donde mi mamá. Siempre. No, yo sí. Varias y también siempre me iba para donde su mamá. Uy, no, pero no sé si ya lo conté. Una noche hice algo y mi mami, por miedo a que mi mami me regañe, me fui y ya era tarde, ya estaba oscuro. Y cuando, pues yo me iba por las gradas, ¿no? Que no había motos ni carros, nada. Sí. Entonces, y siempre era retiradito, ¿no? Sí. Y por allá me cogió un incendio. ¡Ay! Me cogió un incendio. Yo la más de buenas. Ajá, y ahí sí me asusté porque se fue la energía y ya estaba oscuro. ¿Y se regresó? Yo no me acuerdo. No, por allá creo que me encontró una conocida, una clienta de mi mami. Ajá. Y ella me llevó y llamó a mi mamá. Porque es que yo siempre me iba para mi tía. Y mami, ya cuando se daba cuenta, yo ya estaba allá. Ay, no, qué poca atención me prestaba. Ahora que lo pienso. Ay, no. Sí, por eso es que yo digo, uy, no, yo era, qué bárbara. No, y otra travesura, no, pero eso no fue travesura, para mí eso fue más como accidente, pero que sentí miedo fue porque yo ahí estaba en transición, el primer año escolar, 5 o 6 años tenía, y yo ya planchaba mi uniforme, yo ya sabía planchar, y una tarde mi mami, no recuerdo, había salido algo y me puse a planchar mi falda. Y se me olvidó, yo siempre plancho con agüita. Y ese día, no sé qué pasaba con el toma corriente de mi habitación, que no funcionaba. Entonces a mí se me ocurrió ir a planchar a la sala, donde estaba el negocio de mi mami, y tenía los tomas quedaban cerca pues de donde ella trabajaba, y todas las repisas eran de vidrio. Y a mí se me olvidó llevar el agua. Entonces conecté la plancha y la dejé, y esa plancha empezaba pues desde abajo, ¿no? Desde el comienzo calentaba. Y puse la plancha así, normal, y me fui por el agua. Cuando sentí que cayó el vidrio de la plancha. Claro, cuando salí a ver, el vidrio no soportó. Se vino abajo. Ay, esa vez cuando mi mami llegó. Y esos vidrios, pues,
son vidrios, Clarísimo. ajá, no son tan delgaditos, ¿no? Porque imagínense, para repisa. Y largo. Dios mío, yo no sabía dónde meterme. Yo de esa habitación no quería salir cuando llegó mi mamá. ¿Qué pasó? No. A dar la cara. Sí. Esas son de las que más recuerdo. Y las maneras en cómo mi madre me castigaba. Ya, la última vez que me castigó tenía como 17 años. Pero ahí sí fue una cachetada. Ahí cambió el método. Ya eran cachetadas. Y ya. Así fue. Así fue nuestra infancia. Como me educaron. Y ya. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. ¿Y a ustedes cómo los castigaban? ¿O nunca los castigaron? ¿O no eran traviesos? ¿Eran juiciosos? Cuéntanos. Pero yo era juiciosa y a mí me... ¿Vieron? Todo es malo. Menos mal, yo hacía lo que se me venía a la mente. Igual me pudieron haber castigado. ¿Ustedes cómo los castigaban? ¿Cómo los corregían? ¿Cuáles eran los métodos de sus amadísimos padres? ¿Será que tener mamá y papá es más difícil? ¿O será mejor? Cuando mi mami me quiera castigar, mi papá me defiende, y cuando mi papá me defiende. O los dos atacan al... Cuéntenos, porque nosotras pues no vivimos esa experiencia. ¿Cómo es? Vivir con papá y mamá y sus castigos. Bueno, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar aquí, por vernos, por escuchar nuestras anécdotas, nuestras locuras, Nuestros traumas. nuestros traumas. Si hay un psicólogo, por favor. Eso, chicos. Y nos vemos en un próximo episodio. Cuéntenos sus historias en los comentarios o enviándolas al correo. Nosotros los leemos. Cuídense. Adiós. Chao.